Tengo que repar por ello. Bueno, y nutrición se refiere entonces a cómo las cantidades de nutrientes o los tipos de nutrientes que yo que le agrego a la planta van a afectar su crecimiento y su desarrollo, o en este caso también su fenología o el rendimiento, ¿sí? A eso se refiere con la nutrición. En general, aquí vamos a ver que yo tengo que tener claro para cualquier cultivo lo que es la fertilidad, ¿sí? Del suelo, tener claro, súper claro cómo se comporta, que las cantidades de nutrientes que hay en el suelo, pero más que eso lo importante también es cómo nosotros los vamos a manejar. Además de eso, del saber, conocer la fertilidad y el rol de los nutrientes en la planta, ¿sí? Yo tengo que tener claro estas dos cosas. O sea, son cuatro cosas que son como leyes de fertilización, por así decirlo. Leyes de fertilización. La primera es la ley de los rendimientos decrecientes. Voy a agrandar este gráfico que está acá un poquito para que lo veamos mejor. ¿Sí? Voy a agrandarlo un poco. Y lo que se ve ahí es rendimientos crecientes. ¿Sí? Lo que se ve acá. Básicamente, acá este es el rendimiento. ¿Sí? Aquí el rendimiento y acá la cantidad de fertilizante que yo he hecho, acá abajo. ¿Sí? Esto es un repaso, ¿eh? No es materia nueva, pero a lo mejor no sé si lo tienen que haber visto en suelo en algún momento, me imagino. ¿Qué quiere decir esto? Que, si se dan cuenta, esto de acá yo voy agregando fertilizante y a medida que agrego fertilizante, ¿sí? O a medida que agrego un nutriente acá abajo, a medida que esto va aumentando, aquí en la línea Profe, que va ¿está aquí compartiendo horizontal. pantalla? ¿Cómo? ¿Está Ah, no, no estoy compartiendo? compartiendo la pantalla. Uy, Claro. sorry. Ya, perdón, sabía que algo no había hecho. Sí, estaba ahí hablando, mostrando cosas y hablando cosas y no había compartido la pantalla. Ahí sí, ahora sí. Voy a volver atrás un segundo. Sí, voy a volver atrás un segundo. Ahí sí. Entonces tenemos diferencia entre fertilidad y nutrición. ¿Sí? Diferencia entre fertilidad y nutrición. Fertilidad, lo que es una propiedad del suelo, ¿sí? Que es la capacidad que tiene el suelo de entregarle nutrientes a las plantas. Y la nutrición, esos nutrientes, cómo afectan al crecimiento y desarrollo de una planta. Acá está. ¿Sí? Y además de eso, un pequeño repaso sobre qué son estas, como las leyes de la fertilización un poquito, ¿sí? La primera de ellas es la ley de los rendimientos decrecientes, que voy a mandar este gráfico acá, donde la ley de los rendimientos decrecientes dice que aquí abajo, en el eje horizontal, ¿sí? Es la cantidad de fertilizante y acá arriba los rendimientos. Entonces lo que dice esto es que mientras más fertilizante yo agrego, ¿sí? El rendimiento aumenta. Sin embargo, lo que dice esta ley es que si yo agrego fertilizante infinito, si yo agrego demasiadas cantidades de fertilizante, por aquí sobre la letra B, si sigo agregando fertilizante, llega un punto en que los rendimientos empiezan a bajar, porque empiezo a intoxicar la planta. O sea, mientras yo, está bien que yo agregue fertilizante, pero no puedo agregar fertilizante infinito, o no puedo agregar nutriente infinito, porque si no, los rendimientos disminuyen, ¿sí? Y entonces la planta se empieza a intoxicar y como se intoxica la planta, van a bajar los rendimientos. Uno siempre tiene que aplicar, ¿sí? La cantidad justa. Ahora, esa es la primera cosa que dice, que yo no puedo agregar nutriente infinito. Pero esto dice otra cosa. Y esta ley dice otra cosa, tan importante como la anterior. Pongámosle que esto de acá es dosis de abonado, la cantidad de fertilizante, esto va a ser 100, ¿sí? Yo le agrego 100 de, por decir, de un fertilizante, no sé, de urea, y acá voy a agregar 150. Esto es cantidad. Kilos por hectárea de urea, y aquí voy a agregar 100 kilos por hectárea de urea. Y supongamos que acá en ese punto de ahí, yo voy a tener, en este punto yo voy a tener un rendimiento de 100 y acá voy a tener un rendimiento de 110 kilos por hectárea. ¿Ya? Que si yo agrego, esto lo que estoy diciendo aquí es que si yo agrego 100 de fertilizante voy a tener un rendimiento de 100 y que si agrego 150 kilos de fertilizante yo voy a tener un rendimiento de 110. Pregunta, John, o nos parece que ahora llega un poco más de gente. Pregunta, John, ¿qué prefieres tú? Agregar 150 y producir 110. Imagínate que todo cueste un peso, ¿eh? Que todo cueste un peso. Agregar 150 pesos para ganar 110 o agregar 100 pesos para ganar 100. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieren ahí?
No sé si alguien está en línea. ¿Qué prefieren? Los que están ahí en el chat. ¿Agregar 100 para ganar 100 o agregar 150 para ganar 110? Suponiendo que todo cuesta $1. ¿Por ahí? ¿Alguien? ¿Me podría repetir la pregunta, profe, porfa? Ya. ¿Qué prefieres? Sí, voy a dejarlo ahí. ¿Sí? Esto de acá abajo es fertilizante. ¿Sí? Pongamos que todo cuesta $1, ¿ya? Yo gasto 100 pesos en fertilizante para producir 100 kilos de producto, o prefieres gastar 150 pesos en fertilizante para producir 110 kilos de producto. ¿Qué prefieres? La primera. La primera, muy bien. Eso también dice 100%, bien, Jacqueline, ¿sí? Eso también dice esta ley de los rendimientos crecientes decrecientes. Si se dan cuenta, el mayor rendimiento posible que pueda alcanzar aquí en este ejemplo sería que yo produciera 110 kilos. Pero resulta que la cantidad de fertilizante que tengo que agregar para producir 110 kilos es mucho más alta. Entonces yo nunca, en los cereales sobre todo, nunca trabajo para producir el máximo rendimiento, porque el costo de producir el máximo rendimiento posible es demasiado alto, ¿sí? Eso de ahí sería el óptimo técnico, ¿sí? Eso sería el óptimo técnico, o sea, donde yo gasto la mayor cantidad de plata posible para producir lo más posible. Eso sería el óptimo técnico. O sea, perdón, el óptimo, sí, el técnico, estoy bien, ¿sí? Gastar la mayor cantidad de plata posible para producir lo más posible. Pero resulta que eso está mal. Eso es generalmente, uno siempre en la agricultura, para todo tipo o sea, para cereales, pero también para cualquier tipo de otro cultivo, yo tengo que gastar lo menos posible para producir lo más posible. ¿Sí? Eso también dice esta ley de los rendimientos decrecientes. O sea, y ese es el óptimo económico. ¿Sí? Eh, entonces, el óptimo económico me dice a mí, yo gasto lo menos posible, ¿sí? Para producir lo más posible. No al revés, no gasto lo más posible para producir lo más posible. Eso está mal, porque si no voy a estar gastando de más, ¿sí? Entonces, con los fertilizantes pasa eso. Yo no puedo esperar gastar casi todo mi presupuesto en fertilizantes para producir, no sé, una diferencia de 10 kilos más por hectárea. Eso no se hace, eso está mal. ¿No? Y aparte que además es demasiado fertilizante y es muy caro, ¿sí? Tampoco tengo que gastar la mayor cantidad, no sé, de herbicidas, de pesticidas para producir un poquito más. Eso no se hace, ¿sí? Uno siempre tiene que estar produciendo aquí, en el 100-100. Esas dos cosas que yo no puedo pasarme con la cantidad de fertilizante y que yo tengo que ocupar la menor cantidad posible de fertilizante que me genere los mayores rendimientos posibles, esas dos cosas las dice este gráfico, ¿sí? Son las dos cosas que dice ese gráfico. Eso es una de las cosas que se ven dentro de lo de que es la fertilización. Lo otro que se ve es la ley del mínimo, se llama así, porque si se dan cuenta, voy a agrandar este mono también, ¿sí? La ley del mínimo dice que un cultivo, el cultivo que sea, necesita temperatura, necesita agua, necesita luz, necesita distintos minerales, ¿sí? Distintos nutrientes. Y se dan cuenta acá, para que este barril, si yo lo llenara este barril, debería, y que no pierda agua, todas las tablas deberían ser de la misma altura, ¿sí? Pero aquí nos damos cuenta que hay unas tablas que están más altas que las otras. Hay unas tablas que están mucho más altas y otras tablas que están más bajas. Y la tabla más baja, ¿sí? La del nitrógeno, ¿sí? Y por ahí se sale el agua. Entonces, yo voy a tapar el nitrógeno, ¿sí? Voy a cubrir el nitrógeno. Después de eso, veo cuál es la segunda tabla más baja. Probablemente la segunda tabla más baja sea la de la temperatura. Entonces, yo me voy a preocupar después de agrandar la temperatura. Después de eso, las otras tablas más bajas serán la del fósforo y el potasio. Me voy a preocupar de arreglar esas tablas. ¿Cómo se entiende esto de la ley del mínimo? En otras palabras, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, recibo un análisis de fertilidad, ¿sí? Mando a analizar mi suelo y recibo un análisis de fertilidad y todos mis nutrientes, ¿sí? Están bajos. Y me dice que la materia orgánica está baja, que el fósforo está bajo, que el nitrógeno está bajo, que el potasio está bajo. Mi suelo está muy gastado.
Yo no voy a solucionar todos los problemas al mismo tiempo. Eso no se hace. Uno soluciona siempre el problema más complicado, ¿sí? Imagínense si lo lleváramos a un ejemplo, si ustedes tuvieran casa y una gotera en su casa tiene 1 centímetro de diámetro, otra gotera tiene 10 centímetros de diámetro y otra gotera tuviera 100 centímetros de diámetro, ¿sí? ¿Cuál gotera taparían primero? ¿La que es más ancha o la que es más chica? Si tuvieran hoyo en el techo, ¿cuánto hoyo taparían? ¿El más grande o el más chico? El más grande. El más grande, exactamente. Por todos lados se pierde agua. No estamos diciendo que no se pierde agua. En todos lados hay un hoyo más grande, uno mediano y uno chico. Pero el primer hoyo del que me tengo que preocupar es el hoyo más grande, ¿sí? La primera gotera es la gotera más grande. Con los problemas de fertilización es lo mismo. Yo voy a hacer mi análisis de fertilidad, ¿sí? Voy a hacer mi análisis de fertilidad, voy a ver, voy a decir, todos mis problemas, tengo todos los nutrientes más bajos, pero el primero que tengo que hacer, el primero que tengo que solucionar es el que esté más bajo de todos, ¿sí? Eso dice la ley del mínimo. Yo siempre me preocupo por el problema que esté más bajo, ¿sí? El problema que me esté limitando mayor la producción, generalmente varios problemas van a limitar la producción, a veces va a ser el clima, a veces va a ser la materia orgánica, a veces va a ser la profundidad del suelo, pero el primero que me preocupo es el más limitante, el que esté el hoyo más grande, ¿sí? De ese me preocupo primero, ¿sí? Es igual, pues uno generalmente, en teoría, seguramente cuando uno tiene muchas deudas, paga la deuda más grande primero y después paga la deuda más chica, ¿sí? En teoría, ¿sí? Eh, pero así debería funcionar también esto. Si uno paga, o sea, uno soluciona primero el problema más grave. En este caso, y por eso se ve este barril, el problema más grave aquí era el nitrógeno, el que me está haciendo que salga el agua en este momento. Una vez que yo tape el nitrógeno, una vez que yo solucione el problema del nitrógeno, puedo solucionar los otros problemas, ¿sí? Por aquí el más limitante es el nitrógeno, el que está haciendo que yo pierda agua en este momento. Eso dice la ley del mundo. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Sí? La ley de la restitución. Esto es muy importante y a veces no se hace muy bien, ¿sí? Esto es maíz, por ejemplo. Aquí, a propósito de cereales, esto que tenemos acá es de maíz, la ley de la restitución, ¿sí? Y nos dice cuánto de nitrógeno, de fósforo y de potasio, ¿sí? Extraen la paja y el grano, extraen las distintas partes, ¿sí? del cultivo, extraen del suelo. O sea, dice que por cada 14 toneladas de grano, ¿sí? No, como esto, perdón. Estos son, perdón, por cada, aquí no, esto está, perdón. Que por cada tonelada de grano, perdón, eso, por cada tonelada de grano, ¿sí? O sea, por cada tonelada de grano que yo produzco, se van a extraer 14 kilos de nitrógeno del suelo y 9 kilos y 9 kilos en relación a la paja, ¿sí? O sea, se van a extraer 23 kilos de nitrógeno del suelo por cada tonelada de grano producida. Se van a extraer desde el suelo 10 kilos de fósforo por cada tonelada de grano producida. Se van a extraer 18 kilos de potasio por cada tonelada de grano producida. O sea, se extrae bastante, ¿sí? Un cultivo por cada tonelada de grano que se produce chupa y chupa nutrientes del suelo, ¿sí? En este caso, se van a extraer 23 kilos de nitrógeno, 10 kilos de fósforo, 18 kilos de potasio. Estoy sumando los dos números, ¿eh? Por eso el resultado. Profe, la Dime. gente, ¿cómo obtiene esos datos? Por ejemplo, ¿cómo saben cuánta cantidad de nitrógeno por ensayo y error? ¿O por alguna No, no, máquina? no. Entonces, tú tomas unas muestras de, no sé, de grano y les mandas, así como tú mandas a hacer el análisis de suelo, tú puedes hacer análisis foliares y análisis de grano y los mandas a un laboratorio y ellos te dicen cuánto se extrajo, cuántas partes por millón y de ahí tú lo sacas por la cantidad de toneladas que sacaste. Tú ves los contenidos, tú mandas y dices cuánto contenido de nitrógeno hay, cuánto contenido de fósforo hay. Igual que los del suelo. Uno toma una muestra de suelo y la manda al laboratorio para examinarla y te dicen los contenidos de nutrientes, con el producto cosechado hacen lo mismo. Con el producto cosechado hacen lo mismo. Tú tomas la muestra y la mandas a que te analicen la cantidad de nutrientes que se extrajo. Se puede hacer por el análisis. Ah, Sí, ahí se ve.
Sí. No, esto no lo hace sí. Es como un examen médico, finalmente, ¿sí? Uno puede decir que se siente menos débil o qué sé yo, pero no lo hace. Lo que sí es importante, y igual esto piensa que las producciones de maíz de grano o de trigo de grano o de cualquier pseudo cereal de grano en general, sobre todo las de maíz y las de trigo, son bastante grandes y generalmente ellos hacen esto, ¿sí? Estos análisis. Quizás en leguminosas no se hace mucho porque ¿cómo se llama? No deja tanta plata, pero probablemente en maíz sí se hacen este tipo de análisis, ¿sí? Es muy probable que se hagan. Porque el maíz generalmente, sobre todo en producciones grandes e industriales, está muy monitoreado, se hacen bastante análisis constantemente para saber, para mejorar los rendimientos. La cosa que es importante de esto es que lo que me dice esta ley es que esto que yo se lo saqué, estos 23 kilos de nitrógeno, 10 kilos de fósforo y 18 kilos de potasio, lo que dice la ley de la restitución es que una vez que yo coseche, y si quiero poner otro cultivo, después del maíz en este caso, yo tengo que devolverle al suelo lo que le quité, ¿sí? Por eso uno fertiliza, ¿sí? Porque uno le devuelve al suelo lo que el cultivo quita, ¿sí? Esa es la verdadera razón de la fertilización. Devolverle al suelo los nutrientes que se han sacado. Por eso es importante fertilizar bien, porque si uno no fertiliza bien, no hace bien sus cálculos de nutrientes, puede que uno no le esté devolviendo todo lo que se perdió al suelo. Y ahí es cuando uno tiene suelo muy desgastado, ¿sí? Hacer una buena fertilización y tener bien claro qué fue lo que se sacó, ¿sí? Eh, y devolvérselo al suelo es súper importante. Por eso se llama ley de la restitución, porque uno le devuelve al suelo lo que le sacó. Eso debería ser con todo, ¿sí? Debería ser con la materia orgánica, debería ser con la humedad, debería ser con todo. Generalmente no se hace mucho, ¿sí? Lo único que uno hace es la fertilización, pero generalmente la materia orgánica no muchas veces se repone, ¿sí? Y lo otro, la otra cosa que hay que tener de importancia dentro de la fertilización, aquí se ve, es la ley del anticipo. Esto que está acá, bueno, es de naranja, pero me sirve para cualquier cosa, ¿sí? Esto que está acá es un plan de fertilización para naranja. Yo sé que no es lo que estamos viendo en el ramo, pero para que encuentre un plan de fertilización de cereales, pero para esto es lo que importa, ¿sí? Y aquí me dice, por ejemplo, que para floración, por ejemplo, yo necesito ocupar este fertilizante, que para maduración del fruto necesito ocupar este fertilizante. Me dice qué fertilizante debería yo ocupar para distintas etapas. Pero resulta que cuando yo le echo fertilizante a mi planta, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice maduración del fruto. Yo no voy a echar este fertilizante en el momento exacto en que mi fruto empieza a madurar. O yo no le voy a echar fertilizante al suelo, ¿sí? En el momento en que empieza la floración. Nunca se hace eso. Uno echa fertilizante o nutriente, ¿sí? Antes de que la planta lo necesite. Por eso se llama ley del anticipo. No lo puedo, si yo veo que tengo problemas en floración, no voy a decir, ahora que tengo problemas en floración, tengo que aplicar los fertilizantes. No. Uno generalmente, en los planes de fertilización, dice, por ejemplo, el nutriente que es para fertilización, dice, por ejemplo, agregar 15 días antes de floración, por decir algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nutriente tiene que estar en el suelo, ¿sí? Antes de lo que la planta lo necesita. Es como si yo quisiera correr una maratón hoy día, así tal cual, termino la clase y me voy a correr una maratón, probablemente me muera, ¿sí? Yo para correr bien la maratón tendría que, no sé, pues, dormir tranquilo, haber ejercitado harto tiempo, haberme alimentado bien durante, no sé, 3, 4 meses antes y probablemente así, hoy después de clase, bien hidratado, bien dormido, podría irme a correr la maratón. No voy a ponerme a correr la maratón porque en ese momento, así tal cual, mi cuerpo no está preparado. Con la planta pasa lo mismo. Si yo necesito que estos nutrientes o lo que la planta necesite, la planta lo tenga antes, ¿sí? Porque si no, en el momento en que ocurre la floración y la planta no tiene lo que necesita, puede tener una mala floración. O en el caso de nosotros, por ejemplo, del maíz, voy a tener un tamaño de grano pequeño. Entonces yo lo tengo que, para evitar eso, todos los problemas los tengo que empezar desde antes mucho antes, a veces 15, 20 días antes de que ocurra el momento. Por eso, por ejemplo, la fenología en los cereales es tan importante, porque eso me va a decir, la acumulación de días grados más la fenología me va a permitir a mí saber cuándo voy a necesitar hacer tal o cual cosa, o cuándo voy a necesitar
yo ya veo que estoy acumulando días grados y que en cualquier momento empieza la fase reproductiva, entonces ya sé que si en 10 días más empiezan los días grados, yo antes de que empiece la fase reproductiva, yo ya debería tener todo listo para que mi planta llegue a la fase reproductiva sin problema. Profe, hola, buenos días. Hola, hola. Es importante el tema de la fertilización o los nutrientes que le demos al suelo antes de poner un cultivo. Si nosotros podemos mantener un suelo nutritivo de esa forma, es necesario igual seguir aplicando productos, ya sea por el área industrial más que nada quizás las fechas que usted dice, así como potenciar ciertos nutrientes para tener una producción distinta. ¿Se hace así porque antiguamente se nutría el suelo y después Claro, el cultivo seguía su proceso natural? mira, lo que pasa es que hay ahí una, no, lo voy a recalcar en un minuto, lo que pasa es que piensa que eh, a- a- antiguamente, sí, en general, y todavía hay mucha gente que produce así, sí, porque son suelos que no han sido explotados continuamente, estoy pensando, no sé, una huerta casera o algo así, en general la gente no va a fertilizar tanto. Y se entiende, porque una huerta casera tú generalmente tienes rotación de cultivos, nunca vas a poner lechuga por sobre lechuga y solamente dedicarte a la lechuga, tampoco es un suelo que va a arar mucho, es un suelo que además no estás produciendo grandes cantidades, ¿sí? Es limitado, tienes 3 o 4 cultivos en una huerta casera, por decir algo, y no tienes problema. Pero lo que está pasando es que con la producción industrial, sobre todo de maíz de grano o de trigo de grano, donde tú produces toneladas de productos, ¿sí? Y estás produciendo, no sé, 100 hectáreas de una sola vez, por decir algo, eh, y que generalmente, no siempre, pero generalmente es un cultivo súper intensivo donde tú pones maíz, va a dejar descansando el suelo 2 o 3 meses y después vuelves a poner maíz y dejas descansar el suelo 2 o 3 meses y después vuelves a poner maíz, donde además el uso de maquinaria agrícola es constante, ¿sí? Para la preparación del suelo tú vas a ocupar arado, o ocupas la labranza tradicional, ¿sí? Año tras año, ¿sí? Generalmente son suelos que están muy erosionados y que ya han perdido, que a lo mejor el grado de compactación es relativamente alto, que el grado de, ¿cómo se llama?, de materia orgánica, el porcentaje de materia orgánica que tiene es relativamente bajo. Entonces, ante esa situación, como tú, en agricultura súper intensiva, por lo general tú sí o sí vas a ocupar fertilizantes o agroquímicos o lo que sea para controlar, o sea, para asegurar los rendimientos, ¿sí? Que es un problema, nuevamente, lo hemos hablado en distintos ramos, la Natalia que tiene todos los ramos, o casi todos los ramos conmigo lo sabrá, es un problema de la forma de producción, ¿sí? La forma de producción actual que en el fondo eh, es producir cantidades, ¿sí? Y producir lo más rápido posible, la mayor cantidad posible y llenarme los bolsillos lo más rápido posible. Entonces, ante esa situación, tú dices, claro, le echo fertilizante al suelo. El problema también es que dependiendo del fertilizante que tú le eches, el suelo se empieza a llenar de sales, se empieza a acidificar, cambia el pH, entonces ahí y empieza a tener más problemas de rendimiento, entonces tú para subsanar esos problemas de rendimiento le echas más fertilizante y es como, al final termina siendo la cura peor que la enfermedad. Entiendo, profe. Muchas gracias. De nada. Esto de aquí es un repasito. Entonces, generalmente cuando uno echa fertilizante tiene que Profe, considerar estas 4 cosas. Dime, tengo una pregunta. dale, dale. En lo que estábamos hablando delante, en la fertilización anticipada, si yo no conozco el campo y no sé si mi cultivo tiene deficiencia de floración o de cuaja o maduración del fruto, ¿qué tendría que hacer en ese caso si es que voy viendo como en el acto lo que le va pasando a mi cultivo? Ya, lo vamos a ver, viene en 2 días más, vienen 2 días más. Voy a hablar de eso un poquito antes, ¿sí? Lo voy a hablar en 2 días más, ¿sí? Lo voy a enseguida, lo voy a ver enseguida, ¿sí? De verdad que viene que bueno que están haciendo preguntas, lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Espérenme un segundito. Te voy a dejar ahí tu pregunta pendiente, no te preocupes, te la voy a responder, ¿ya? Viene literalmente en 2 días más. Ya, bueno, aquí están los nutrientes, bueno, que hay nutrientes primarios, principalmente, estos, las cantidades en las que necesita la planta, ¿sí? Generalmente las plantas van a necesitar mucho nitrógeno, fósforo, potasio, después magnesio, azufre, calcio, y de ahí los micronutrientes,
¿sí? En muy bajas cantidades. Esos son los tipos de nutrientes, ¿sí? Acuérdense que estas son las cantidades. Y luego viene la famosa movilidad de nutrientes, ¿sí? Que hay nutrientes que se mueven dentro de la planta y nutrientes que no se mueven dentro de la planta, y de acuerdo al movimiento de la planta, ¿sí? Al movimiento de esto se califican en móviles o inmóviles. El nitrógeno, el fósforo, el potasio y el magnesio, NPK y Mg, ¿sí? Son móviles, ¿sí? Se mueven dentro de la planta. No importa en qué parte de la planta yo lo eche, si lo echo acá arriba o lo echo en las raíces, el nutriente se me mueve a lo largo de toda la planta. Por eso se llaman móviles, ¿sí? Se pueden mover sin problemas. Se puede mover de los órganos viejos a los órganos nuevos, ¿sí? Y cuando me falta alguno de esos, aparece la deficiencia, los síntomas de deficiencia aparecen en los órganos viejos. Ya respondo a tu pregunta, Priscila. Espérame un segundito. Que viene ahora. Y los inmóviles no se mueven, ¿sí? Y donde yo eche el nutriente se van a quedar, ¿sí? Generalmente igual se puede mover dentro de la planta, pero lo que voy es que, por ejemplo, si yo tengo un problema puntual en una hoja o en un lugar de mi planta y le aplico ahí, va a solucionarme ese problema en ese lugar puntual. ¿Ya? Ahora sí, voy, Priscila. Me dice la Priscila, ¿qué pasa cuando yo tengo problemas, por ejemplo, de floración, cuando yo tengo problemas de nutrición en mi cultivo, ¿sí? Durante alguna de las etapas? La verdad, eso, si yo soy un buen agricultor, no debería ocurrir, ¿sí? No debería ocurrir. Vamos a entrar aquí, voy a entrar al maíz, pero para explicar justamente eso, ¿sí? Porque si uno es un buen agricultor, y especialmente en maíces, en los cereales, especialmente en los cereales, no tanto tal vez en los frutales, muchas veces los frutales siguen más o menos una receta y no tienen estos problemas de nutrición, por lo general. Pero en cereales, en leguminosas, en pseudocereales, estos problemas de nutrición, por lo general, pueden ocurrir, ¿sí? Porque ¿por qué pueden ocurrir? Un poco por lo que hablábamos recién, porque la producción es tan intensiva y ocupo tanta maquinaria que sí o sí voy a estar desgastando las características de ese suelo. Voy a estar afectando la fertilidad de mi suelo. ¿Qué se hace para evitar esto? ¿Sí? Voy a ver las dos opciones. ¿Qué se hace para evitarlo y qué se hace cuando ocurre? ¿Sí? Voy a ver los dos casos. Para evitarlo, uno siempre tiene que hacer su análisis de suelo. Al inicio, como dice ahí, generalmente en el maíz, por ejemplo, el análisis de suelo, la toma de muestra de suelo, voy a hacerlo después de la cosecha, y entre ese periodo, entre 90 días antes de siembra y después de la cosecha, yo voy a tomar una muestra de suelo, acá abajo dice cómo se toma la muestra de suelo, y la voy a mandar a analizar para saber, porque así antes de la siembra yo voy a saber cómo quedaron los niveles de nutrientes dentro de mi suelo, no solamente los de nutrientes, también voy a saber los niveles de materia orgánica, el nivel de la salinidad, el pH, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es uno para prevenir. Yo es como, lo mismo que hablamos, es como un examen médico. Yo voy a hacerme el examen médico antes de correr la maratón, ¿sí? Eso sería lo ideal. Si yo veo que mi cultivo está presentando problemas, ¿sí? Que por lo general puede ocurrir, el cultivo avisa, ¿sí? Generalmente cuando me falta algún nutriente, el cultivo avisa. ¿Cómo avisa el cultivo? Voy a mostrar imágenes rápido, ya lo vamos a detener con mayor detalle en eso, pero voy a mostrar imágenes rápido. Por ejemplo, en el caso de que me falte nitrógeno, mi cultivo se va a empezar a poner así. Se empieza como una forma de B corta en el centro, por ejemplo, cuando falta nitrógeno, y se empieza a secar, ¿sí? Y esto va a empezar desde las hojas de abajo, desde las más de abajo, hacia arriba. Entonces, si yo veo que mi cultivo se está poniendo así, me asusto y ya sé que a ese cultivo le falta nitrógeno, por ejemplo. Y ya sé que a ese cultivo voy a tener que hacer una aplicación extra de nitrógeno, porque a lo mejor no es suficiente nitrógeno durante la siembra. Ahí se puede salvar. Como dice, depende eso sí, porque si está muy avanzado esto, si tú lo ves en más de la mitad de la planta, probablemente ya era. Si no va a haber mucho que vaya a salvar, puedes intentar salvarlo, pero tu rendimiento probablemente bajen a un cuarto. Bajen, no sé, en vez de producir 100 kilos, va a producir 40 kilos. Va a poder producir, pero no muy bien. Si yo veo que esto se está iniciando, ¿sí? Este tipo de daño se está iniciando, y tú eres suficientemente rápida para reaccionar, ¿sí? A esos cambios que está presentando la planta,
probablemente va a tener problemas de rendimiento, pero sí, en vez de producir 100, a lo mejor va a producir 95. Y ahí te va a alcanzar a salvar y producir relativamente bien. Todo depende de si tú tienes monitoreado tu cultivo. Eso es lo clave, ¿sí? Si yo por casualidad, a lo mejor este año no quise, dije, ¿para qué voy a hacer el análisis de suelo? Que es lo que se debería hacer siempre, sobre todo con cereales, debería hacerse siempre, siempre, siempre un análisis de suelo después de cosecha, ¿sí? Para saber cómo quedó mi suelo, por eso se hace, ¿sí? Por eso se hace, porque así yo puedo saber cómo quedó mi suelo. No deberías tener un problema, porque tú vas a poder, es como, lo vuelvo a repetir, es como un examen médico. Imagínate que yo me hago mi examen médico una vez al año, ¿sí? Reviso cómo estoy en mis niveles y sigo todo lo que me dice el doctor, y después probablemente voy a tener un año bastante tranquilo, no voy a tener ningún problema de salud. Con el suelo pasa lo mismo. Yo hago mi análisis de suelo, veo cómo están mis nutrientes, mi pH, la materia orgánica, la salinidad, en base a eso tomo decisiones, veo qué fertilizante ocupar, en qué época, las cantidades, fertilizante que voy a ocupar, ¿sí? Y si hago bien mis cálculos y hago bien mi plan de fertilización, voy a decir, voy a incorporar materia orgánica, voy a hacer tal cosa para combatir la salinidad. Si lo hago bien, no voy a tener problemas. Pero si no lo hago bien, pueden empezar a aparecer estas deficiencias, estos problemas como estos, ¿sí? En nitrógeno, por ejemplo. Y ahí puedo intentar, como dice ahí, una solución parche. Ojalá que no esté muy avanzada, ¿sí? Si no está muy avanzado, probablemente esa solución parche va a andar relativamente bien. Si esto está muy avanzado y tengo más de la mitad de las plantas, así, ahí es un problema. No sé si respondí tu pregunta, Priscila. Creo que fue Priscila la que preguntó. Sí, profe, gracias. Ya, de nada. Entonces, lo primero que debería hacer para evitar justamente estos problemas es esto, el análisis de suelo, ¿sí? Aquí abajo dice cómo se hace, ¿sí? Generalmente una muestra, no sé si algunos saben, sino básicamente se toman, yo veo todo mi potrero, ¿sí? Como dice ahí, ojalá que no sea mayor a 20 hectáreas, tomo una muestra, hago una muestra de muchas muestras, tomo un poquito de suelo de distintos lados, ¿sí? Por ejemplo, si este fuera, voy a hacer por ejemplo, si mi campo fuera esto, ¿sí? Si ese fuera mi campo, ¿sí? Si eso fuera mi campo, yo voy a tomar una muestra ahí, otra muestra por acá, ¿sí? Otra muestra por aquí, de todos lados voy a tomar así. Y todas esas muestras, todos esos poquitos de suelo que voy sacando, al final del día, ¿sí? Los mezclo todos juntos. Lo que sea, hago una muestra compuesta. Una muestra hecha de todas esas pequeñas muestras que saqué de mi potrero, ¿sí? La idea es que uno las vaya tomando así como al azar, ¿sí? Generalmente uno las va tomando, si se dan cuenta, más o menos yo estoy aquí siguiendo, más o menos, no es así, pero más o menos como una forma de letra quizás W, más o menos, ¿sí? Aproximadamente la idea es que todo el predio quede bien cubierto, ¿sí? Más o menos como de doble. Más o menos, no es una doble exacta, pero por ahí se ve quizás los puntos blancos, quizás más o menos como... La cosa es que quede todo bien cubierto, junto todas esas muestras, las mezclo bien mezcladas y las mando a análisis. Las mando a un análisis y ahí me mandan de vuelta cuánto nutriente tengo yo, ¿sí? Se hace. Y me devuelven de vuelta una cuestión muy parecida los análisis de fertilidad son súper parecidos a los análisis de médicos. Me dicen las cantidades de nutrientes y me dicen a veces me dicen cuánto debería tener o cuánto no. O si no me dicen las cantidades de nutrientes y en base a eso yo calculo las dosis de nutrientes. Supongo que eso lo vieron en el suelo. Si es que necesitan un repaso, podemos hacer una clase de cálculo de dosis de nutrientes, ¿ya? Pero eso lo deberían haber visto en suelo. Se supone. ¿Sí? Entonces toma esa muestra y se manda a análisis. Y ahí yo tomo mis decisiones, ¿sí? Tomo mis decisiones. En general, las fertilizaciones, en términos generales, las fertilizaciones para maíz se hacen de manera parcializada. Esto quiere decir que yo voy a agregar un poquito de mi fertilizante, ¿sí? O de mi nutriente, con la siembra, ¿sí? Con la siembra, y otro poquito de fertilizante a lo mejor, como dice acá en el caso del maíz, por ejemplo, del nitrógeno, se agrega un 20, si mi cultivo de nitrógeno necesita 100 kilos, ¿sí? Necesito 100 kilos de nitrógeno en total,
voy a agregar 20 durante la siembra y los otros 80 los voy a agregar después, consiguiendo esto con lo del anticipo. Este 20% de nitrógeno que yo voy a agregar durante la siembra va a ser para que mi planta tenga nitrógeno desde la germinación hasta, como dice, hasta las 7 hojas verdaderas, o sea, más o menos toda la fase vegetativa. Ley del anticipo, ¿sí? O sea, yo estoy agregando este 20% de nitrógeno en ese momento, principalmente para mi fase vegetativa, ¿sí? Para que no tenga problemas durante la fase vegetativa. Generalmente esa aplicación de nitrógeno se va a hacer realizar, como dice, durante la siembra. Este es el tipo es una sembradora que va aplicando, aparte de la semilla, va aplicando también el fertilizante al mismo tiempo. Generalmente se hace así, si se aplica el fertilizante al mismo tiempo que la siembra, ¿sí? Y luego, ¿sí?, va para lo que viene después, para ese 80% restante, ¿sí?, de nitrógeno, por ejemplo, en este caso, se va a aplicar, puede aplicarse líquido, y generalmente los fertilizantes líquidos, especialmente para los nutrientes móviles, ¿sí?, como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, andan relativamente bien, ¿sí?, cada vez se están ocupando más, o si no, se aplican de manera sólida con este tipo de aparatito que, si se dan cuenta, es una mochila, pero esto no va tirando líquido, esto va dejando granos de urea abajo. No sé si se alcanza a ver bien, pero esto no va dejando líquido, esto no es un chorro líquido, un chorro de urea, de fertilizante, y se aplica ahí en la base, ¿sí? Es sólido eso, no es líquido, y se van aplicando así en la base. Se puede aplicar de las dos maneras. Generalmente, dependiendo de la cantidad de plata, porque los fertilizantes líquidos son muy caros y se aplican directo en la hoja, los agricultores que tienen plata ocupan fertilizante líquido, los otros van a ocupar los sólidos, ¿sí? Y así yo me aseguro, ahora, la cantidad de nitrógeno que mi planta necesita para mi fase reproductiva. Entonces, este primer poquito lo voy a agregar acá para mi fase vegetativa, para que tenga durante toda mi fase vegetativa sin problema nitrógeno y los nutrientes, que el otro 80% se agrega a partir de las 7 hojas, porque a partir de ahí va a empezar la fase reproductiva. Ley del anticipo. Antes de que llegue la fase reproductiva, antes de que empiece la fase vegetativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos los dos casos, ¿sí? Voy a dejarle un video de las técnicas de aplicación de fertilizante en maíz, ¿sí? Es un video que creo que es de Colombia, ¿sí? Creo que es de Colombia, y muestran cómo se aplica el maíz en la siembra y durante cuando el cultivo ya está establecido, ¿sí? Muestran los dos casos. El nitrógeno en el maíz, vamos a ver el nitrógeno en el maíz, como dice ahí, forma la clorofila, ayuda a la formación de proteína, de las vitaminas y de las fuentes de energía. Cuando no está presente, este es el síntoma, ¿sí? Este secado como en V corta, ¿sí? Es como una V corta que se empieza a secar, ¿sí? Aquí, quizá esta hoja de la derecha ahí se nota mejor. Cuando me falta nitrógeno se ve esto, ¿sí? Eso. Ahí se ve mejor. Es como una V corta. Mucho ojo, ¿sí? Mucho ojo. No es toda la hoja amarilla, empieza desde el centro. Entonces hay que tener cuidado. Si yo tengo ese problema, ya lo dijimos, probablemente sea una deficiencia, ¿sí?, de nitrógeno, que parte desde abajo para arriba. Y acá sale, por ejemplo, voy a anotar este cuadro, ¿sí? Esto dice más o menos, son cálculos más o menos, ¿sí?, de cuánto nitrógeno yo debería ocupar para obtener un rendimiento. Entonces, más o menos, porque estos no son cálculos, son de ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero obtener un rendimiento, no sé, de 150 quintales por hectárea, en total, 300 kilos por hectárea, ¿sí? En total, 300 kilos por hectárea de nitrógeno, ¿sí? Te dice 150 quintales por hectárea, en total debería ocupar 300, pero yo ya lo sé que tengo que hacerlo parcializado. Tengo que agregar un poco en la siembra, entonces en la siembra se agregan 90 de esos 300, y después, al estado de 7 hojas, se aplica entre 210 y 253, más o menos, el restante, ¿sí? No da 300 justo esta suma de 210 más 90 da 300, pero el resto no, porque a veces uno agrega un poquito más o un poquito menos, dependiendo de los cálculos, ¿sí? Entonces ahí está.
Aquí dice la parcializada. Entonces, para obtener un rendimiento de 150 quintales por hectárea, yo necesito más o menos entre 300 y 360, aquí dice, entre 300 y 360 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? De los cuales entre 90 y 112 se aplican a la siembra, y después el resto, cuando están en 7 hojas, se aplican entre 210 y 254 kilos de nitrógeno. Ahí dice exactamente cuánto es, ¿sí? Entonces son valores aproximados. Obviamente que esos valores yo los tengo que llevar, como digo, esto si es que necesitan que le hacemos un repaso de cálculo de dosis de nutrientes, me avisan, ¿sí? Eso depende exclusivamente de ustedes. Pero aquí me dice más o menos cuánto debería aplicar de nitrógeno, ¿sí? En base a lo que yo quiera producir, ¿sí? Si quiero producir más, voy a tener que agregar más. Si quiero producir menos, voy a tener que agregar menos. Recuerden, siempre parcializado, siempre un poco con la siembra. Nunca se aplican estos 200 kilos o estos 300 kilos con la siembra, porque eso sería sobrefertilizar. Un poco en la siembra, generalmente el 20%, y el resto en el estado de 7 hojas, ¿sí? Esas son sugerencias, ¿sí? Obviamente que estas sugerencias yo las tengo que llevar a mi realidad, ¿sí? Van a cambiar de acuerdo a lo que me diga mi resultado de suelo, ¿sí? Mi análisis de suelo. En el fósforo, sí, el fósforo tiene una maña, ¿sí? Que el fósforo es un nutriente móvil, se mueve fácilmente dentro de la planta, pero cuando yo lo aplico en el suelo, no es muy móvil, ¿sí? En el suelo no es móvil, en la planta es súper móvil, ¿sí? Como no es móvil en el suelo, como dice ahí, hay que aplicarlo muy cerca de la planta, muy cerca de la raíz, ¿sí? Como dice ahí, generalmente, para que no tenga problemas, se tiene que aplicar apenas, ¿sí? Entre 7 a 8 centímetros. Así yo tengo mi hilera de fertilización, hago una hilera paralela y ahí pongo el fósforo, ¿sí? Muy cerquita, entre 7 a 8 centímetros al lado de la hilera, es bastante cerca, ¿sí? Y muy cerca de la semilla, 1 a 2 centímetros bajo la semilla. Porque si lo aplico muy lejos del fósforo, no se va a mover hacia la planta. Y si lo aplico demasiado cerca, si lo aplico a 1 centímetro y a 1 centímetro y pegado a la semilla cuando empieza a nacer va a chocar directamente con el fósforo y se va a intoxicar. Entonces, esto de acá es lo ideal, ¿sí? Agregarlo cerca, no pegado, pero muy, muy cerca de la semilla, ¿sí? Muy, muy cerca. Entonces, es lo ideal, ¿sí? Porque si no, voy a tener problemas. Si no, el fósforo, ¿cómo se llama? No se va a... Si no, el fósforo no lo voy a poder absorber la planta. Y voy a tener problemas de fertilización, problemas de nutrición, deficiencia de fósforo, ¿sí? Entonces es importante manejar súper bien el fósforo. Acá dice más o menos las cantidades que se deberían aplicar, ¿sí? De acuerdo a lo que me dice el análisis de suelo. También, en este caso, como las cantidades... Aquí generalmente con el fósforo, sí, más o menos, sí, porque se hagan una idea, si se dan cuenta, estos son kilos por hectárea. En el caso del fósforo, generalmente no es tan parcializada, se agrega casi el 80% con la siembra y el 20% restante se aplica después vía foliar, ¿sí? De manera líquida. Generalmente es la manera en que se asegura más o menos el fósforo, ¿sí? Pero se aplica bastante durante la siembra, no es como el nitrógeno, en este caso se aplica casi todo durante la siembra. La foto del déficit del fósforo, ¿dónde está? Se me olvidó ponerla, la voy a poner aquí. Se la voy a mostrar al tiro. Borré una diapo, no sé por qué la borré. Les voy a mostrar al tiro la imagen. La tengo acá, aparece, ¿no? Esperemos un poquito para que la vean la deficiencia del fósforo. Borré una diapo, parece, y no me di cuenta. La deficiencia del fósforo se ve bien... hay que estar, ojo porque es un poco distinta, pero el que no lo sabe, la deficiencia del fósforo en maíz, se ve la hoja... Aquí también fue bueno. Se ve la hoja... Ahí está la deficiencia de fósforo. Voy a indicar esto porque lo voy a poner acá. Para que no se me olvide. Sí, deficiencia de fósforo se ve así.
Esto está súper avanzado, por supuesto. Si ustedes ya llegaron al cultivo cuando está a ese nivel, como digo yo, se dedican a otra cosa, ¿sí? Pero ahí está la deficiencia de fósforo. Las hojas se empiezan a poner moradas. De hecho, la hoja de acá abajo es cuando empieza, ¿sí? Los bordes se empiezan a poner morados y al centro se empieza a poner morado. Ya cuando está muy avanzada, la planta entera se pone morada. O sea, cuando estoy así ya no tengo mucho que hacer, respondiendo a la pregunta de la principal. Si esto está muy avanzado, si está muy así como se ve aquí en la imagen, ya no hay mucho que hacer. ¿Sí? Esto ya es como que, no sé, como si tú te hicieras el análisis de anemia y ya tuvieras todos los límites por el suelo, por debajo, y nunca te diste cuenta, en verdad no, porque la persona era pálida y estaba toda débil y no te diste cuenta de eso antes, en verdad es un poco lo que sucede acá, ¿sí? Entonces así se ve la deficiencia de fósforo, la hoja se pone morada. Aquí está iniciando, esta hoja que está aquí abajo, la que estoy ahí, la que está al medio de la pantalla, es como inicia la deficiencia de fósforo. Se va a empezar a poner morado los bordes y morada la vena central. Eso marca la deficiencia de fósforo. Y por último el potasio, ¿sí? El potasio es muy importante porque el potasio hace que la caña del maíz sea resistente y fuerte, ¿sí? Si me falta potasio y viene, por ejemplo, mucho viento, es probable que mi caña de maíz se caiga con el viento, ¿sí? Porque va a ser una caña de maíz débil. Entonces, generalmente, y esto es importante, ¿sí? Si me tengo que agregar potasio, sí, nuevamente se agrega bastante durante la siembra porque así me aseguro que las cañas del maíz crezcan sin problema, ¿sí? Que el maíz crezca fuerte y que cualquier viento o lluvia o qué sé yo, el maíz no se me caiga, ¿sí? Entonces, esa es la importancia, ¿sí? Va a ser una planta fuerte, va a ser una planta que dura, ¿sí? Entonces, ojo en eso. Generalmente la deficiencia de potasio se va a ver así, ¿sí? Se va a poner amarilla, pero a diferencia del nitrógeno, que la B corta se formaba en la hoja, aquí se empiezan a poner, los bordes se empiezan a poner amarillos. Los bordes de la hoja, si se dan cuenta, el resto de la lámina de la hoja está verde, pero los bordes se empiezan a poner amarillos. Y las hojas de abajo, para arriba, si se dan cuenta, las hojas están bien, pero acá abajo, esto por ejemplo, ya está empezando. Entonces, si yo veo esto en mi planta, me preocupo. Y ya sé que tengo una deficiencia de potasio, y si por ejemplo estoy en una zona con mucho viento con el maíz, me voy a preocupar harto, porque sé que las cañas van a ser débiles y se me puede caer el cultivo, que es uno de los problemas principales que sufre el maíz, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Uy. Si además me falta, miren, además de que la caña es débil, también las raíces son débiles, o sea, con mayor razón se van a caer, ¿sí? Entonces, imagínense que después este cultivo de maíz crezca, arriba tengo lleno de... Los choclos pesan kilos, ¿sí? Son muchos kilos de choclo. Obviamente que después de un rato, si no tengo firme, si no tengo potasio, se me va a venir abajo toda la planta con los maíces, se va a caer todo. A veces por el mismo peso de la planta se puede venir todo abajo. Entonces hay que tener harto cuidado con el potasio, que no falta. A veces, generalmente la gente, no, si estoy bien del nitrógeno, no, aplico el nitrógeno, no, el fósforo, y a veces se olvidan del potasio porque es como un hermano chico de los nutrientes primarios. Entonces hay que tener ojo, ¿sí? Puede faltar potasio. Veo el NPK principalmente porque son quizás los problemas principales y generalmente es muy probable que se presente alguna deficiencia de NPK más que de otros nutrientes. Ustedes podrán después revisar cuáles son las deficiencias de los otros nutrientes, de los secundarios aquí y de los micronutrientes. No los veo porque esto estoy viendo lo más importante, lo más esencial, pero también pueden revisar ustedes cómo son las deficiencias de magnesio, azufre y calcio y de los micronutrientes, ¿sí? Generalmente es bueno tener, si ustedes algún día trabajan, por ejemplo, en un campo de cereales, de trigo, tener un cuadernito con todas las deficiencias, con fotos de cómo son todas las deficiencias, para el monitoreo y para tener identificado si falta alguno de estos nutrientes. Es una recomendación general, ¿no? Ahí están las cantidades más o menos de potasio que se deben aplicar. El potasio generalmente se aplica bastante durante la siembra y se aplica un poco parecido al fósforo, ¿sí? Hay mucho potasio foliar en la actualidad, más que nada porque como el potasio se necesita, como dice ahí, muchas veces ya cuando empieza la maduración del fruto, en este caso el crecimiento de la mazorca,
cada vez se están haciendo más potasios foliares, ¿sí? Líquidos. Van hacia allá, ¿sí? Generalmente los cereales están vendiendo mucho fertilizante líquido. Estos son los principales fertilizantes que se ocupan, los que más se ocupan en maíz, ¿sí? Los más importantes, si bien son datos del 2001, en general, bueno, han cambiado, pero no tanto, no es tan drástico el cambio. Los principales fertilizantes que se ocupan en maíz son, como dice ahí, la urea, la que es la más barata por lo general de todas, la de uso más común, ¿sí? En general, las personas, ¿cómo se llama? La usan para casi todos los cultivos, el más usado de todos los fertilizantes quizás, no solamente en Chile, sino que en el mundo, ¿sí? Porque es barato, porque es fácil de aplicar, porque en general no hay problema de aplicarlo junto con la siembra, ¿sí? Se disuelve, generalmente la única limitante de la urea es que después de que yo aplique la urea tengo que regar, porque ahí la urea se empieza, comillas, se activa, se disuelve, pero en general aparte de eso, la urea anda bastante bien. Superfosfato triple, quizá el otro muy conocido, principalmente para solucionar los problemas de fósforo y de calcio. Fosfato monoamónico, tiene algo de nitrógeno, algo de fósforo. Fosfato diamónico, muriato de potasio, y luego están las famosas mezclas. Generalmente uno, cuando compra fertilizantes para cereales, le venden estos fertilizantes que están acá, pero también siempre le dicen a uno, los vendedores, le dicen, pero tengo mezcla. ¿Cuál mezcla? Mezcla 20-15-15. O sea que tengo 20 de nitrógeno, 15 de fósforo, 15 de potasio. Y generalmente uno compra la mezcla, ¿sí? Que básicamente son lo que dice ahí, mezcla de más de un fertilizante que tiene esa cantidad, ¿sí? Estos porcentajes, 20% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio. Se ocupa mucho, generalmente cuando les dicen tengo mezclas, si alguno se dedica a esto, le dicen tengo la mezcla o mezcla 20-20-20, eso, ¿sí? Es como un fertilizante que lo hacen ya mezclado, ya con las cantidades que uno necesita. Generalmente se ocupa bastante la mezcla, ¿sí? Para maíz, bastante. Eso sería por hoy, chiquillos. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? Como digo, les voy a dejar un video de las aplicaciones lo voy a buscar el tiro que se los voy a dejar. ¿Alguna duda, chicos, chicas? Todo claro, profe. Ya, chicos. No me dejen esperando tanto rato, que día lo esperé hasta las 9:15. Yo me iba a ir ya y justo apareció el John. Si no, yo me iba a ir, ¿sí? Así que eso, chiquillos. Nos vemos el lunes. Que estén bien. Chao, chiquillos. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Chao. Nos vemos a rato, Natalia.